Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Antonio. ¿Cómo estás? Bien, che, bienvenido y gracias. No, por favor. Sí. ¿Apareció un Milei más político? ¿A qué estamos asistiendo dentro del gobierno? Bueno, yo creo que efectivamente hay una curva del nivel de pragmatismo de Milei, Sí. que pragmatismo está vinculado a hacer más política y dejar, digamos, un poco al costado cuando lo necesita la retórica combativa y de confrontación con los legisladores, en este caso, los gobernadores incluso, que han sido lo que le han permitido ayer sostener el veto al tema de las jubilaciones. Esto parte más que de la convicción, de la necesidad, se lo venían reclamando los aliados del Congreso y también funcionarios del propio gobierno, y hemos visto en los últimos días una secuencia de fotos de Milei personalmente involucrándose en reuniones con legisladores, tanto de los radicales en la Cámara de Diputados, con aliados del Senado por la sesión de esta tarde, y eso de alguna manera permitió coordinar y ordenar una estrategia que era lo que había fallado semanas anteriores, en las que sufrió varios traspiés, incluso en esa semana fatídica de las 3 derrotas al hilo, ¿no? Entonces me parece que hay una reacción, hay una, yo diría, necesidad de cambiar, que Milei lo está interpretando, y bueno, hace de lado un poco esa imagen de figura que castiga a la casta y se sienta y obtiene los resultados. Me parece que ayer se llevó un dato, ¿no? Haces castismo, básicamente. ¿Cómo no te escuché? Que haces castismo, digo, tenés que sentarte con la casta. Claro. ¿Y para hoy qué ves? Bueno, hoy hay primero hay un escenario en diputados que en todo caso da para analizar de largo, porque lo que estamos viendo es una profundización de la fragmentación de los bloques que ya venimos viendo desde el resultado electoral del año pasado, pero ahora ha avanzado, ha penetrado dentro del bloque radical. Ya hemos visto algunas decisiones en el PRO y también obviamente en el bloque de Pichetto, que ayer curiosamente votó amalgamado, pero que ya había mostrado algunas diferencias internas. Hoy la atención se deposita en el Senado, donde hay una sesión dual. Por un lado, un proyecto que el gobierno quisiera aprobar, que es el de la boleta única, que no se va a transformar en ley aunque se apruebe, porque le van a hacer modificaciones y va a tener que volver a la Cámara de Diputados. Y después tiene una en contra, que es el proyecto de financiamiento universitario. Por eso va a haber también una marcha convocada por los gremios docentes afuera del Congreso. Y eso es obviamente algo que resiste el gobierno y que incluso ha dejado trascender que lo vetaría en el caso de que se sancione, igual que ocurrió con el tema de las jubilaciones. Ahora, Jorge, ahí también hubo política en esta sesión, y va a haber en esta sesión del Senado de hoy, porque la pretensión de la oposición era más amplia. Estaba el tema del decreto de la CIDE. Hay que reconocer que ahí de nuevo aparece la mano de Victoria Villarruel, que habla con Milei en una reunión que, según alguna gente en el Congreso, la venían pidiendo hace tiempo. Finalmente hablaron también de política, y de política parlamentaria, Villarruel y Milei. Y no sé si es por una semana más o por cuánto tiempo, pero digamos, aparece la política, Milei se para y hace castismo, como dijo Laje recién, y consigue tirar por lo menos para adelante y eliminar con protesta. Va a haber mucha protesta en el recinto, el kirchnerismo no va a ser fácil, pero eliminar el tema de que le volteen el decreto de la CIDE. Digamos, le están encontrando, da la sensación, un ritmo a esta forma. Bueno, yo coincido, Rubén. Me parece que la foto de ayer, así como había sido importante la que se había sacado anteayer con los diputados radicales, la de ayer fue más importante. Primero porque, como vos marcás, se volvieron a mostrar juntos no en un acto protocolar, sino en un acto, una reunión política. Milei con Villarruel, que últimamente estaba totalmente apartada de las gestiones y que ahora la vuelven a incorporar junto con Franco, que se recuperó de su problema de salud. O sea, aparece una mayor armonía en los interlocutores con el Congreso, y después
estaban los bloques aliados que venían muy golpeados de la cesión por las jubilaciones. Recordás que en aquel caso los senadores aliados habían hablado con el vicejefe de gabinete Rolandi sobre la posibilidad de preservar algunos artículos para hacer un veto parcial, y después Milei desautorizó esa negociación cuando hizo el veto total. Entonces, ayer todos esos malentendidos estuvieron en una misma reunión, coordinaron y lograron, en primer lugar, postergar al menos por una semana el tema del DNU con los gastos reservados para la CIDE, algo que en otro momento a Villarroel le imputaban que de algún modo no quería pagar los costos de tratar de proteger al gobierno, y una mayor coordinación con los legisladores que pueden blindar un poco la minoría en la que están en el Senado. Claramente acá aparece otra expresión de esta necesidad de hacer política. Ahora bien, yo creo que el gran interrogante, y vos lo mencionabas en tu planteo recién, Rubén, es si esto va a ser una línea de continuidad o va a tener altas y bajas. Recordemos que Milei necesita al mismo tiempo mantener esa imagen de outsider, de diferente, de que castiga a la casta, y por otros momentos necesita negociar. A mí no me sorprendería que después de estas negociaciones y tratativas para frenar la ofensiva opositora en el Congreso, quizás venga otra vez el Milei castigador, ¿no? Me parece que en ese sentido va a ser muy importante cuál sea el mensaje el domingo, cuando en un hecho inédito vaya al Congreso a presentar el presupuesto. Hay que ver si ahí hace de alguna manera un guiño a aquellos que lo están ayudando, o si por el contrario vuelve a pararse en el discurso confrontativo, hablando de ratas, de la casta, etcétera, como ha hecho en otras circunstancias. Sí, se puede referir de esa manera a los... me parece que quedó bastante claro también con el último posteo. Los degenerados fiscales contra los héroes que van a sostener el déficit cero. Veremos. ¿Te puedo hacer una pregunta de un tema que nada que ver con esto, pero que sí raya lo político y creo que es hasta un ejemplo para el gobierno? Aerolíneas Argentinas, ¿qué crees que puede pasar? Bueno, en realidad yo creo que ahí el gobierno está tratando de explorar diagonales después de que se cayó lo que era la opción de máxima, que era la privatización. Recordá que Aerolíneas estaba en el paquete de empresas a privatizar en la ley Bases. Después fue una de las primeras excluidas, y ahora yo creo que está tratando de encorsetar el margen de acción de los gremios. En primer lugar, tomando, digamos, con este tema de declarar servicio esencial para poder tener un servicio mínimo aún en los días de paro, y después tratando de acorralar a los gremialistas más representativos de los gremios. Pero igual, es una disputa que tiene pocas herramientas, que probablemente por ahora va a seguir complicando el servicio si hay medidas de fuerza como las que se hicieron y como las que se anuncian. Y yo veo que el gobierno ahí está encorsetado entre lo que hubiese sido su ideal, que era avanzar a una privatización, que también había que ver si eso era viable, si se podía hacer o no, y después tratar de que la empresa encuadre los números, angoste su déficit, sea más competitiva, y bueno, ver si en algún momento pueden volver a la ofensiva por el tema de la privatización. Ahora, hay una, si querés lo ponemos en pantalla, hay una decisión que tomó la empresa, un comunicado que le está llegando ahora por mail a quienes tienen pasajes sacados en Aerolíneas para volar mañana y pasado, que cambia un poco la estrategia de que el pasajero llegue al aeropuerto, a los aeropuertos, y se encuentre con la crisis. Sí, igual siempre hay un grupo de pasajeros que no mira el mail, que va a spam, que no recibe exactamente. Y termina. Ahora, ¿qué es lo que te está diciendo hoy Aerolíneas? Aquí lo tienen. Ante las medidas gremiales anunciadas el viernes 13 del 9 a partir de las 12 y hasta las 12 horas del día sábado, le recomendamos reprogramar su itinerario para no verse afectado por una protesta de pilotos y tripulantes. Usted podrá cambiar su pasaje sin costo alguno dentro de una ventana de vuelos para los próximos 15 días, respetando el destino original. Esto no se había mandado en todas las crisis. Da la sensación de que están cambiando la estrategia de cómo enfrentar el costo político. Ahora tenés un paro de 24 horas, ¿no? Claro. Venías antes con la asamblea de 2 horas.
Bueno, fíjate que yo creo que es dentro del universo gremial el que mantiene el poder de daño, ¿no? Si nosotros observamos la evolución del movimiento sindical desde que asumió Milei hasta ahora, hemos visto un desflecamiento de su poder de movilización. Arrancó con 2 paros y ahora no hay mucho margen. Fíjate que ayer movilizó Pablo Moyano, pero no estuvo toda la CGT frente al Congreso por el tema de jubilaciones. Es decir, allí aparece un poder menguante del gremialismo frente a una ofensiva del gobierno vía reforma laboral, a partir de las denuncias que han hecho en algunos sectores. Me parece que el sector aeronáutico es el que mantiene el poder de daño porque cada paro genera un gran caos. Por unos meses. Que ustedes están mostrando en cámara exhibe un poco lo que decís, Rubén, tratar de hacer un control de daños y evitar que el malestar social empiece a trasladarse al gobierno con el planteo, bueno, al final el gobierno se muestra impotente frente a estos problemas, ¿no? Por unos meses. Porque en cuanto vos habilites más rutas o más empresas, unos meses, el poder de daño. Sí, probablemente, a ver, si nosotros pudiéramos diseccionar lo que tiene en la cabeza el gobierno respecto de aerolíneas, es tratar de reducir costos, de angostar las opciones de tramos o destinos que no son tan rentables, sumar los que lo son, hacerlo, yo diría, más atractiva y eventualmente que sea una empresa privatizable en un escenario de un mercado aerocomercial mucho más competitivo que el de ahora, donde juegue con las reglas del mercado que el gobierno promueve. Bueno, en ese camino trata de orientarse, no va a ser sencillo porque vemos estas dificultades, ¿no? No nos olvidemos que está Alitalia en la historia reciente y su reconversión, ¿no? No, pero yo, ojo, lo hablábamos hace un rato con Rubén. Mirá que el gobierno no está dispuesto a ceder en este punto. No. Quieren ir al paro, vayan al paro. Si la empresa quiebra, la empresa quiebra. No vas a encontrar al gobierno dándole una mano a Viró. Digo, para que los empleados de aerolíneas y los pilotos entiendan hacia dónde van, con Viró que está jugando la política, no está jugando el sindicalismo, ¿no? Jorge, como siempre, mil gracias. Por favor, Antonio, Rubén, un gusto muy grande. Muchas gracias. Hasta luego. Jorge Liotis de la